nosotros hemos crecido con historias fantásticas que nos han contado. Muchas de estas historias son fantasías, pero hay aquellas historias que son parte de la realidad. Estas historias que a la larga se llegan a popularizar en medio de la gente y muchos comienzan a creer que son parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, yo, cuando era niño, escuché la historia de los famosos tapados. No sé si usted en algún momento en su vida ha escuchado acerca de estas historias de personas que guardaban sus cosas más valiosas como joyas, oro o dinero en cajas y las metían dentro de los jardines o tenían algún lugar especial y escondían estas cosas. Eso eran los famosos tapados. Por lo general, un mito es una historia imaginaria que altera la realidad o la verdad de una creencia. Estas historias pueden girar alrededor de personas o cosas, pero usted tiene que saber que alrededor de la vida hay mitos y verdades, pero alrededor de la vida cristiana, que es la secuencia de enseñanzas que en este tiempo queremos traer a usted, también existen mitos y verdades. Hay mitos y creencias que son inofensivas, pero hay mitos y creencias que pueden perjudicar la vida espiritual de todo hombre. Les invitamos a que juntos podamos oír la palabra. Quédese con nosotros. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento,
resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Nosotros hemos crecido con historias fantásticas que nos han contado. Muchas de estas historias son fantasías, pero hay aquellas historias que son parte de la realidad. Estas historias que a la larga se llegan a popularizar en medio de la gente y muchos comienzan a creer que son parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, yo, cuando era niño, escuché la historia de los famosos tapados. No sé si usted en algún momento en su vida ha escuchado acerca de estas historias de personas que guardaban sus cosas más valiosas como joyas, oro o dinero en cajas y las metían dentro de los jardines o tenían algún lugar especial y escondían estas cosas. Eso eran los famosos tapados. Por lo general, un mito es una historia imaginaria que altera la realidad o la verdad de una creencia. Estas historias pueden girar alrededor de personas o cosas, pero usted tiene que saber que alrededor de la vida hay mitos y verdades, pero alrededor de la vida cristiana, que es la secuencia de enseñanzas que en este tiempo queremos traer a usted, también existen mitos y verdades. Como por ejemplo, de que Adán y Eva, el fruto que comieron fue una manzana. ¿Usted sabe que eso no está registrado en la Biblia? La Biblia no registra cuál fue el fruto que ellos comieron. O que los magos del Oriente que vinieron a recibir al Señor Jesucristo en la Biblia eran 3 y eran reyes. La Biblia no registra el número de ellos y mucho menos registra sus nombres. A todo esto, hay mitos que parecen ser inofensivos porque el creer o el hablar acerca de ellos no compromete la vida espiritual y no tiene un perjuicio en la vida venidera. Pero sin embargo, existen mitos y creencias que si creemos en ellos podría ser perjudicial para la vida espiritual presente de cada persona, pero también para la vida venidera. Como la creencia popular de que todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esto de nuestros padres o de alguien cercano o aún nosotros mismos en algún momento lo hemos podido mencionar, de que todos somos hijos de Dios? Pues la Biblia enseña que no todos somos hijos de Dios. Esta creencia es un mito que falta a la verdad. Veamos juntos la verdad acerca de este mito. La Biblia, por ejemplo, enseña que todos nosotros somos criaturas de Dios, que todos nosotros somos creación de Dios, pero la Biblia no enseña que todos somos hijos de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16, lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que hay en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él.
En este versículo podemos ver claramente que todas las cosas han sido creadas por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo, y eso incluye a todas las criaturas que hay en la tierra. Pero sin embargo, cuando estamos hablando de los hijos de Dios, la Biblia nos enseña otra cosa diferente. La Biblia nos enseña que los hijos de Dios son aquellos que han nacido de nuevo por la palabra de Dios. Veamos lo que las Escrituras nos enseñan en 1 de Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Así como el nacimiento natural de un ser, de una persona, se da por medio de una semilla, el nacimiento espiritual requerido para ser un hijo de Dios también se da por medio de una semilla. Pero esta semilla es una semilla incorruptible, es decir, la semilla de la palabra de Dios. La palabra incorruptible significa que no puede ser destruida. Esto nos dice que para ser un hijo de Dios es necesario nacer de nuevo, pero nacer de nuevo por medio de la palabra de Dios. Otro texto bíblico que nos da referencia al nacimiento por medio de la palabra de Dios, de los hijos de Dios, es lo que nos enseña el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Dios nos hace nacer por medio de su palabra. Es la palabra de Dios la semilla que el hombre necesita para que germine esa vida y ese nuevo nacimiento que genera a los hijos de Dios. Cuando tú comienzas a escuchar la palabra de Dios, es decir, el Evangelio, las buenas noticias, esta palabra comienza a anidar en el corazón del hombre. Es decir, cuando comenzamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, este anida en el corazón del hombre y comienza a germinar algo maravilloso, la vida que produce un nuevo nacimiento para el reino de Dios. Esta es la forma en la que Dios produce la vida en el hombre. Nosotros no venimos a ser hijos de Dios simplemente porque nacemos en este mundo. El requisito principal para ser un hijo de Dios es el nuevo nacimiento, porque los hijos de Dios necesitan nacer de nuevo para el reino de Dios. Esta verdad bíblica es afirmada en toda la escritura bíblica. Si has leído la Biblia, desde el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el libro de Apocalipsis, esta verdad es afirmada de manera continua, vez tras vez. Y Jesús mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él lo afirmó. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, Él nos dice lo siguiente. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5, Jesús afirma lo siguiente. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como vemos aquí, los hijos de Dios son aquellos que nacen de nuevo. Nuevamente, el mito que dice que todos somos hijos de Dios, a través de las escrituras bíblicas nosotros podemos ver que eso no es verdad. Los hijos de Dios son aquellos que nacen de nuevo por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios significa escuchar el mensaje de salvación que Dios ha preparado por medio de la persona de Jesucristo. Es esta palabra la que comienza a germinar en el corazón del hombre, produciendo en el tiempo un nuevo nacimiento, una nueva vida que da lugar a un nuevo hijo de Dios. Como vemos,
Los hijos de Dios son aquellos que nacen de nuevo por medio de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es el mensaje de salvación que nos lleva a poner nuestra mirada en Él, a poner nuestra confianza en Él. Solo la palabra de Dios nos lleva a ver nuestra verdadera condición. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, la palabra nos lleva a verlo a Él como la única respuesta que el hombre necesita. Él es la vida, Él es la semilla que Dios ha sembrado en el corazón de cada uno de nosotros, que germinará la vida que dará origen a una vida nueva. Cristo no solamente es la semilla, sino Él es la palabra viviente de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones. Para eso vino Cristo. Cristo vino para que cuando escuchemos el mensaje de salvación que Él trae, nosotros podamos poner nuestra mirada en Él y venir a un nuevo nacimiento. Dios en su palabra lo registra en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Como vemos, Cristo ha venido a salvarte a ti y a mí de la condenación eterna. Él ha venido a darnos vida y Él es la semilla preparada por Dios en nuestros corazones que produce la vida nueva y el nuevo nacimiento que genera ese pueblo que Dios en su segunda venida vendrá a recoger. Solo aquellos que han nacido de nuevo tienen vida eterna y son los hijos de Dios. Como vemos, no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son solo aquellos que han nacido de nuevo. Esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que comprender en lo más profundo de nuestro corazón. No estamos aquí solamente para desarraigar una mentira que se ha enredado como un mito alrededor de la vida cristiana, sino estamos aquí para aprender que esto es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que su pueblo, aquellos a los que Él está llamando, conozcan la verdad, vengan al pleno conocimiento de la verdad y puedan poner su mirada en Cristo. Veamos lo que Dios nos afirma en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Una vez más, como vemos aquí, los hijos de Dios no son todos los que están en la tierra, sino son solo aquellos que han nacido de nuevo por medio de la palabra. El nuevo nacimiento es el producto de la palabra escuchada y atesorada en el corazón del hombre. Es esta palabra la que genera la vida, produciendo un nuevo nacido, produciendo el pueblo de Dios. Veamos cómo se produce el nuevo nacimiento. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como el resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Como vemos aquí, los hijos de Dios son aquellos que nacen por medio de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que tú hoy estés escuchando este mensaje, y es la voluntad de Dios que tú atesores esta palabra, la palabra de Dios, a Cristo en tu corazón, porque solo Él puede germinar la vida para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios son todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Ahora que escuchas la verdad
acerca del mito de que todos somos hijos de Dios? ¿Cuál es tu condición? ¿Has nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios? Como hemos visto, hay mitos y creencias que parecen ser inofensivos y que no comprometen la vida espiritual de las personas, como pensar que Adán y Eva comieron una manzana. Pero también estamos viendo que hay mitos y creencias alrededor de la vida cristiana que sí pueden comprometer la vida espiritual de una persona y pueden traer la condenación si esa persona no sale a la verdad. Dios desea que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 4 al 6, el Señor nos dice lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora que conoces la verdad acerca de este mito de que todos somos hijos de Dios, lo cual hemos visto que no es cierto, sino los hijos de Dios son aquellos que nacen de nuevo por medio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer con esta verdad? Estos mitos que suelen ser perjudiciales cuando la gente los abraza por creer en ellos son peligrosos. Hay otro mito o una creencia muy conocida también en nuestro tiempo, que la gente buena merece ir al cielo. Esta creencia es muy popular porque la mayoría de nosotros solemos pensar que debería de ser así, porque muchos de nosotros consideramos a muchas personas, a mucha gente buena. Sin embargo, esto podría ser impactante para muchos cuando uno comienza a conocer la verdad acerca de este mito que revelan las Escrituras. Veamos. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 18, Jesús nos dijo lo siguiente. Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Esta verdad que el Señor Jesucristo afirmó podría incomodar a muchos, pero lo que Él está diciendo es que no hay nadie bueno. Ninguno es bueno. Y es más, Él afirmó de manera contundente cuando se refirió al hombre como malos. Porque Él dijo: pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Jesús nunca afirmó que el hombre es bueno. Pero ¿por qué nosotros tenemos ese concepto de personas buenas? Esto es un mito y es una creencia popular porque la mayoría de nosotros tenemos un estándar que tiende a evaluar a una o a otra persona dependiendo de las buenas acciones o las malas acciones que esta persona pueda hacer. Sin embargo, Dios afirma en su palabra que cada persona que nace en este mundo es pecadora. Es decir, porta el pecado en su propia naturaleza. No importa si una persona no comete muchos pecados, el pecado es parte de su naturaleza. Y Dios afirma en su palabra que cada persona que es pecadora está destituida de la gloria de Dios. Es decir, nadie es bueno delante de Dios. Sé que esto es impactante, incluso incómodo para muchos, porque usted quizá conoce mucha gente buena a los ojos suyos o ante su propio criterio. Pero a los ojos de Dios, cada persona que nace en este mundo es pecadora. Por lo tanto, todos son malos y no hay nadie bueno. Esto
nos lleva a evaluar el criterio que nosotros hemos usado para determinar quién es bueno y quién es malo. Pero ese criterio no es válido a los ojos de Dios. Ser bueno a los ojos de Dios equivale a nunca haber pecado. Pero aquella persona que nunca ha pecado en el mundo no existe, porque cada persona que nace en este mundo, su tendencia es a pecar. Desde que somos pequeños, nosotros nos acordamos de manera voluntaria, pero también de manera involuntaria, todas aquellas cosas malas que hemos hecho. Aun cuando vemos a un niño que sabemos que está haciendo algo mal, aunque el niño no necesariamente pueda ser consciente de lo que está haciendo, sabemos que lo que está haciendo está mal. El pecado es parte de la naturaleza del hombre. Por eso es que Dios afirma que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Veamos lo que la Biblia nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la verdad acerca de este mito, que la gente buena se merece el cielo, es que nadie se merece el cielo. El cielo y la salvación del hombre son un regalo gratuito otorgado por Dios al hombre por medio de la persona de Jesucristo. No es verdad que la gente buena se merece el cielo, porque ante los ojos de Dios no hay nadie bueno. Pero Dios mismo nos muestra cómo el hombre puede alcanzar nuevamente salvación por medio de Jesucristo, y vamos a seguir leyendo el mismo pasaje y los versículos siguientes. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Como vemos, la gente buena no se merece el cielo porque no hay gente buena en el mundo. El cielo es parte del regalo que Dios le ha otorgado al hombre, producto de la salvación que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y como hemos visto, esta salvación está disponible para todos nosotros de manera gratuita. Es un regalo. Esto es para celebrar. Si bien es cierto, la gente buena no merece el cielo, pero el cielo está disponible juntamente con la salvación que Dios le ha otorgado al hombre por medio de la persona de Jesucristo. Como hemos visto, hay mitos y creencias en el hombre que aparentemente no tienen un compromiso fuerte que traiga perjuicio a su vida. Pero acabamos de ver dos mitos que sí son perjudiciales si uno abraza las mentiras de esos mitos. Si uno abraza estas creencias sin verlas a la luz de la Escritura bíblica. Hemos visto primero que no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que nacen de nuevo por medio de la palabra que ha sido sembrada en el corazón de cada uno. Y esa palabra es Cristo. Esa palabra germina en el corazón del hombre produciendo la vida. Cuando la palabra de Dios, que es Cristo, se implanta en nuestros corazones, produce la nueva vida, dando nacimiento a una nueva generación. Los nuevos nacidos son el pueblo de Dios. Y hemos visto también este otro mito, que la gente buena se merece el cielo. Pero vemos que ante los ojos de Dios no existe nadie bueno. Pero la buena noticia es que Dios ha venido a otorgar vida nueva a todo aquel que pone su mirada
y su confianza en Él. Hemos visto que la salvación es un regalo gratuito de parte de Dios para la vida de cada persona que está escuchando este mensaje. Tú que estás escuchando este mensaje ahora, ¿qué cosa es lo que vas a hacer con la verdad que ahora ha sido depositada en ti? Te invito en esta hora a que oremos juntos. Padre, yo te doy gracias por darme a conocer estas buenas noticias para mi vida. Señor, quiero conocer más de ti a través de tu palabra. Señor, ayúdame a encontrar un discípulo de Cristo que me dirija y me ayude a conocer tu verdad. Haz tu obra en mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si oraste con nosotros, te invito a que escanees el QR que aparecerá al final del mensaje. El propósito es poder conocernos y tener un contacto contigo. Dios te bendiga. Hoy día aprendimos que si no evidenciamos la mentira y el engaño detrás de una creencia, esta puede ser perjudicial para nuestra vida presente y futura. Les animamos a seguir meditando en esta palabra. Dios los bendiga.